COE Nacional anuncia el fin de las medidas de restricción anunciadas a lo largo de la pandemia. Se mantendrán controles de ingreso al país, certificado de vacunación y ciertas medidas de bioseguridad. Los expropietarios de Filambanco, los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, demandan al Estado por $2.000 millones por la incautación de sus bienes durante el gobierno de Rafael Correa. Se detectan errores en las amnistías otorgadas por la Asamblea. Los números de cédula de algunos beneficiados fueron mal digitados. Presidente Guillermo Lasso visita uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil, sociovivienda, mientras la ministra Alexandra Vela culpa a los gobiernos anteriores por no luchar contra el narcotráfico. Con 10 disparos atacan el carro de un teniente de fragata aquí en la capitanía de Pozorja de Guayaquil. Los habitantes de esta parroquia están alarmados, pues detrás de este hecho estarían narcotraficantes. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Televistazo. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Iniciamos con las noticias que están marcando la jornada informativa al momento. Precisamente tenemos una noticia de última hora. El Comité de Operaciones de Emergencia o COE Nacional, reunido desde Guayaquil, acaba de anunciar el fin de todas las restricciones anunciadas a lo largo de la pandemia del coronavirus. Esto acaba de trascender en un acto del cual participan el presidente de la República, Guillermo Lasso, la ministra de Salud, Jimena Garzón, el presidente del COE, Juan Zapata, entre otras autoridades. Escuchemos las palabras del jefe de Estado, Guillermo Lasso. Todos los eventos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Todos los indicadores nos pudieran decir no hace falta, pero no sería lo correcto. Tenemos que mantener esta costumbre de la mascarilla, de lavarnos las manos con frecuencia, desinfectarnos las manos con alcohol. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Recapitulemos lo que significa esta decisión. Se permitirán aforos del 100% en todas las actividades. Sin embargo, por ahora se mantendrán los controles de ingreso al país, el requisito de carnet de vacunación y las medidas de bioseguridad. Esta es una noticia en desarrollo que elaboraremos más adelante en este mismo noticiero y en nuestras próximas emisiones. Seguimos con más. Los hermanos William y Roberto Isaías, exdueños del Filambanco, reclaman al Estado $2.000 millones luego de ser declarados inocentes por la justicia ecuatoriana. La demanda ya está en el Tribunal Contencioso Administrativo y el Estado tiene 30 días para contestar. Jacqueline Rodas con los detalles. El Estado ecuatoriano tiene 30 días para contestar una demanda millonaria presentada por los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, ex dueños del Filambanco, inicialmente sentenciados a 8 años de prisión por el feriado bancario, que dejó a miles de ecuatorianos sin el dinero de sus depósitos, pero declarados inocentes el año pasado por la Corte Nacional de Justicia.
La demanda de 48 páginas está en el Tribunal Contencioso Administrativo y ya se puso en conocimiento de la Procuraduría, Inmobiliar, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Los hermanos Isaías pretenden obtener más de 1.500 millones de dólares, valor al que ascienden los activos incautados, 15 millones más por gastos y honorarios profesionales, y los intereses legales que hubieran producido desde el 8 de julio de 2008 hasta la fecha. Reclaman no menos de 2.000 millones de dólares. Además, indican que a fin de alcanzar la adecuada reparación integral, se ofrece recibir como parte de pago de la indemnización a la que tenemos derecho los bienes incautados, a pesar de que muchos bienes y empresas han sufrido grave deterioro en su valor debido a la mala administración del Estado. Este caso se originó en el salvataje bancario de 1998, cuando se acusó a los hermanos Isaías de desviar a operaciones prohibidas el dinero entregado por el Banco Central. Su juicio duró más de 2 décadas, pero finalmente en un recurso extraordinario de revisión, la justicia ecuatoriana determinó que no cometieron peculado. El presidente Guillermo Lasso cumple agenda en Guayaquil. Junto a más autoridades, esta mañana visitó Sociovivienda en el noroeste de la ciudad. José Carlos Alvarado nos trae un reporte sobre el inicio de esta jornada. La cita se dio en uno de los sectores más conflictivos de Guayaquil. El presidente Guillermo Lasso visitó Sociovivienda 1, junto a la ministra de Gobierno Alexandra Vela y más autoridades. Allí se habló a los moradores de la zona sobre el proyecto Hincha de mi barrio del Ministerio del Deporte. Algunos niños realizaron algunas actividades del programa. El primer mandatario firmó también un decreto que declara el deporte como política de Estado. Además, aseguró que el país está retornando a la normalidad en varios sectores. Las medidas de restricción se han reducido casi completamente. Escuelas, colegios y universidades han retornado a clases presenciales, igual que en los trabajos. El presidente confirmó que Ecuador será sede de los Juegos Bolivarianos en 2025, pero no se refirió a otros temas. En cambio, la ministra de Gobierno sí dio detalles sobre la lucha contra la delincuencia en el país. Recientemente, la alcaldesa de Guayaquil criticó que el gobierno no tenga un plan sobre la situación en el puerto principal. La Policía Nacional cuenta con todo el respaldo del gobierno y con la asignación de los recursos, tanto humanos como económicos, indispensables para luchar contra la inseguridad. Durante más de 15 años, todos los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos seccionales, no hicieron nada para impedir que se produzca ese tipo de delincuencia en Guayaquil. Durante esta jornada, el presidente Lasso continuará con más actividades en la ciudad. Seguimos con más información. 2 sujetos a bordo de una moto reportada como robada dispararon contra el carro de un militar en servicio activo en los exteriores de la Capitanía del Puerto de Pozorja. Merlin Ochoa viajó hasta esa parroquia de Guayaquil y nos tiene los detalles de este hecho. El ataque a la Capitanía de Pozorja se registró a las 9 de la noche del jueves. Los delincuentes dispararon en al menos 10 ocasiones en contra de esta camioneta color gris. Según la policía, hasta estas instalaciones llegaron 2 sujetos armados a bordo de una moto. Ambos dispararon en contra del vehículo que estaba parqueado en los exteriores. En el carro no había nadie. El vehículo pertenece a un funcionario de la Armada Nacional. ¿Sería un teniente de fragata? Sí, efectivamente estamos en eso, nos indicaron que pertenece a un oficial. ¿El teniente o la institución recibió algún tipo de amenaza? Hasta el momento desconocemos que haya recibido algún tipo de amenaza. Ellos están cumpliendo sus funciones. Luego de un operativo a pocas cuadras del atentado, se encontró una motocicleta. Pudimos encontrar la motocicleta con la que utilizaron los presuntos sospechosos aproximadamente por el malecón de Pozorja. ¿Esta moto está registrada como robada? Minutos antes ha sido robada por estos sospechosos. Los marinos, horas antes de la balacera, estaban verificando un caso de narcotráfico, pues presuntamente un buque iba a ser contaminado con droga en alta mar. Lo que pasó ayer responde al trabajo que está realizando la Capitanía de Puerto con las demás unidades de la Armada del Ecuador.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador no bajarán los brazos en el control de las actividades ilícitas. Los delincuentes habrían usado 2 armas de fuego para el ataque. Ahora los uniformados están recopilando los videos de las cámaras de seguridad que hay cerca de este lugar para tratar de identificar a los sujetos. No hay heridos. Pozorja es una parroquia pesquera de Guayaquil. Sus habitantes están alarmados, pues en lo que va del año ya se han registrado 10 muertes violentas en la zona. Y se da otro golpe al narcotráfico en Guayaquil. La policía incautó un contenedor que tenía 3 toneladas de cocaína que provenían de Manabí. El operativo se ejecutó este viernes en la avenida Perimetral, sector Tres Bocas. Una persona fue detenida. En las próximas horas las autoridades darán más detalles de este importante decomiso. Ahora les contamos que un grupo de delincuentes vulneró la seguridad de la Universidad de la SUAY para robar en un cajero automático. Los implicados usaron material explosivo para abrir el dispositivo y llevarse el dinero. Tenemos un informe con Unción TV. En estas condiciones quedó el cajero de la Universidad de la SUAY. Un grupo de delincuentes robó el dinero que estaba al interior después de colocarle material explosivo con una habilidad de cirujano para no afectar la bandeja del dinero que estaba al interior. Aprovechando la oscuridad de la noche, los delincuentes ingresaron en la madrugada y vulneraron la seguridad de la universidad. El robo les tomó varios minutos desde que colocaron el explosivo hasta que se llevaron el dinero. En este momento nosotros estamos activados ya con la Policía Judicial, estamos levantando toda la ruta de investigación, estamos en el cruce de información porque no es aquí la ciudad, este es un problema a nivel nacional. En lo que va del año se han presentado 18 casos similares a nivel nacional. Es por eso que la policía considera que se trata de una banda que se dedica a este tipo de delitos en lugares vulnerables de todo el país. De cierta manera el control al robo y asalto de estos cajeros automáticos, los que están más expuestos en la vía pública. El tema va que acá la universidad cuenta con su seguridad privada, sortearon esta seguridad privada. En el 2021 hubo 2 casos similares en Cuenca y en este 2022 ya son 2 casos en menos de 15 días. Seguimos informando. Las amnistías que ya fueron publicadas en el registro oficial tienen errores. Los números de cédula de varios beneficiarios estaban equivocados y en las últimas horas se solicitó una fe de erratas. Esto mientras en la comisión que aprobó el tema renunció el personal denunciando maltratos y hasta racismo. Patricio Díaz nos tiene los detalles. Las 268 amnistías ya estaban en vigencia y tramitándose las libertades de los beneficiarios. Y es en ese momento cuando se detectaron errores. En una carta al secretario de la Asamblea, el legislador ponente, Mario Ruiz, pide corregirlos a través de una fe de ratas. El asesor jurídico de la presidencia del legislativo dice que no es mayor cosa. Las formas no pueden afectar el fondo. Son el tipeo que se ha confundido, pero está simplemente rectificado eso, nada más. Eso le digo, número de cédulas especialmente. Las letras, a veces en ciertos nombres, nada más. No llegan ni a 5. No se conoce el detalle de qué personas no pudieron concretar la amnistía por ese error. El presidente de la comisión señaló que el documento final no le correspondía. Tendrá que responder el asambleísta ponente. Él, por ahora, está más preocupado en la situación interna de su comisión. Ahí renunció todo el personal técnico con varios señalamientos. Dicen que hay intentos de boicotear el trabajo de quien lidera la mesa. La existencia de un tema de racismo sumamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esa comisión. Más allá de aportar con argumentos técnicos o jurídicos, más bien han intentado complicar el desarrollo de estas sesiones. A pesar de las diferencias, tanto entre las autoridades de la Asamblea como en la comisión, han insistido en que la aprobación de las amnistías es cosa juzgada y no procede ninguna impugnación. Seguimos con más noticias. Más de 2 millones de estudiantes iniciarán clases de forma presencial en el régimen Costa y Galápagos el próximo 6 de mayo. La ministra de Educación y un experto en el área académica reconocen que volver a adaptarse a las clases presenciales será un gran reto tanto para docentes como alumnos. María Gabriela Carpio nos cuenta.
Para el régimen Costa, el retorno obligatorio a clases presenciales será el próximo 6 de mayo, fecha en que se iniciará el nuevo periodo lectivo con un aforo del 100%. Así lo anunció la ministra de Educación, María Brown, quien reconoció que los 2 años de pandemia ahondaron los problemas de aprendizaje en el sistema educativo, sobre todo fiscal. Y lo que la pandemia ha hecho es ampliar las brechas, sobre todo para aquellas comunidades que han tenido mayores dificultades, que son típicamente la población en escuelas rurales, donde no existe facilidad de conectividad. Indicó que a finales del 2021 el Ministerio de Educación realizó un estudio con 2.500 jóvenes de planteles fiscales, particulares y fiscomisionales. Según esta muestra, 5 de cada 10 alumnos presentaron inconvenientes en la resolución de problemas. Además, 4 de cada 10 niños tienen problemas de lectura. Por eso, Abelardo García, presidente de la Corporación para la Calidad de la Educación Particular Corpeducar en Guayas, señala que durante los primeros meses del nuevo año lectivo será necesario hacer un diagnóstico a los estudiantes para medir sus conocimientos. Tenemos que ver en qué etapa está cada chico que entra al colegio, y el gran reto del docente será poder personalizar al máximo la clase para cada uno para poder hacer el acompañamiento, porque no vamos a definitivamente en un solo año escolar volver a nivelar a todos al mismo nivel, es imposible. Precisamente para evitar la deserción escolar, desde el Ministerio de Educación se han implementado programas en los planteles con mayor dificultad de aprendizaje. Lanzamos el programa Aprender a Tiempo. Este es un programa de nivelación presencial de aprendizajes que empezamos la implementación en 208 instituciones con aproximadamente 453.706 estudiantes. Mientras que en el sector particular ya piensan en un plan una vez que retornen los alumnos. Probablemente habrán instituciones que tengan que, por ejemplo, reorganizar paralelos, tratar de agrupar chicos que estén según sus niveles para que el docente pueda tener grupos un poco más homogéneos. Pero en las zonas rurales no solo sufren por la falta de conectividad. Hay al menos 130 planteles que no están en condiciones para recibir a los estudiantes, por lo que las cosas serán diferentes. Tendremos una presencialidad un poco distinta, más flexible, con tutorías en grupos pequeños. A veces vamos a reasignar a los estudiantes, en algunos de estos casos reasignar a los estudiantes de manera provisional a otros espacios, a otros predios, mientras podemos intervenir. Son algunos de los escenarios que enfrenta la educación a menos de 2 meses del inicio de clases presenciales en el régimen Costa Galápagos. Seguimos informando. Para superar la violencia en las prisiones del Estado ecuatoriano debe recuperarse el control de las cárceles que está en manos de bandas criminales. Así concluye el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos expertos realizaron una radiografía de la crisis en los reclusorios, como nos informa Bessie Granja. La crisis que enfrenta el sistema penitenciario de Ecuador se agudiza por la pérdida de control del Estado. Las cárceles son dominadas por grupos del crimen organizado y vinculados con bandas internacionales. Es la conclusión del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se publicó tras su visita realizada en el país entre el 1 y el 3 de diciembre del año pasado. El documento da pautas para enfrentar la violencia que en 2021 dejó 316 presos muertos que estaban bajo custodia del Estado. Estuardo Ralón, relator de la CIDH para Ecuador, revela las causas de estos niveles de conflicto. Yo estuve de visita en el centro Guayas y en varios pabellones. En ciertas áreas el control de esas áreas no lo tiene el Estado, sino lo tienen algunos reclusos que hacen una lucha de poder. Otro de los problemas que aborda el informe es la sobrepoblación que reportan varios centros. De ahí que se solicita remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Y se recomienda de manera prioritaria no admitir ninguna persona detenida al Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 o Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Ello en atención al hacinamiento y los altos niveles de violencia, asimismo como la falta de control efectivo por parte de las autoridades. Y en un centro de detención, el Estado debe ser el garante de la vida
y de la integridad de las personas que están bajo su custodia. Y esas condiciones no las vemos en Guayas. Otra de las recomendaciones que hace el organismo es incrementar el personal destinado para la seguridad de los centros y también proporcionarle el equipo necesario para el control de motines. En este momento, muchas de las observaciones que están incluidas en ese informe han sido puestas en la práctica. El informe hace énfasis de la urgencia de una política criminal con enfoque de derechos humanos para el sistema carcelario. Esta mañana se reportó el hallazgo de los cuerpos de 2 hombres baleados y maniatados en un sector rural del cantón Yaguachi, en Guayas. Italo Ruiz nos cuenta que, según la policía, los cadáveres también presentaban signos de tortura. A continuación, la crónica. Los cadáveres fueron hallados junto a una zanja a unos 40 metros de la carretera, en el kilómetro 1 de la vía al Puente Alterno Norte, PAN, en Yaguachi, provincia del Guayas. Aproximadamente a las 6 de la mañana de este viernes, un agricultor que salía a su jornada se topó con los 2 cuerpos. Uno estaba boca arriba y el otro así. Por aquí no se puede andar en el carretero porque también los asaltan y todo eso. La delincuencia está bastante dura. La policía llegó al sitio y constató que las víctimas estaban atadas de pies y manos. Así lo indicó el coronel Marco Proaño, jefe de la Dirección de Muertes Violentas en la subzona Guayas. Se encontraron 2 indicios balísticos. De igual forma también vamos a realizar una examinación del cuerpo más detenido para realizar un análisis y poder determinar efectivamente cuántos orificios de entrada y salida de proyectil tienen los cuerpos. Por la posición de los fallecidos, los agentes presumen que fueron golpeados y luego asesinados en el lugar. Efectivamente fueron ejecutados acá estas 2 personas. También tenían huellas de muestras de violencia y de tortura. Uno tenía una huella de estrangulamiento. Con este doble crimen, la cifra de muertes violentas en la subzona Guayas, comprendida por todos los cantones de la provincia, excepto Guayaquil, Durán y San Borondón, se incrementa a 87 en lo que va del año. Por ahora los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue para la respectiva autopsia y tratar de identificarlos. Y ahora tenemos una tierna historia. El hijo del reconocido futbolista brasileño Lucas Paquetá cumplió su sueño de conocer a Spider-Man, pues fue el mismo jugador quien se disfrazó del superhéroe y sorprendió a su pequeño como regalo de cumpleaños. Olga Chan con las emotivas imágenes. Fue hasta el techo de esta casa a donde llegó el Hombre Araña. El conocido superhéroe estadounidense bajó con destreza por las paredes hasta el patio y sorprendió al pequeño Benicio por su cumpleaños. Pero el menor era nada menos que el hijo del futbolista brasileño Lucas Paquetá y ansiaba poder conocer a su personaje favorito de los cómics de Marvel. Por eso, el jugador del Olympique de Lyon se disfrazó e interpretó a Spider-Man como regalo de cumpleaños para su pequeño. En el video, que fue compartido en las redes sociales del mediocampista y su esposa, se ve cómo Benicio aplaudió y corrió para darle un fuerte abrazo a su ídolo y chocar las manos. Paquetá no dejó ni por un segundo el personaje e incluso, con su hijo en brazos, intentó hacer una acrobacia. Sin duda, esto demuestra la creatividad de un padre por amor a su hijo. Una sorpresa mágica de cumpleaños que nunca olvidará. Y para despedir, retomamos la noticia con la cual iniciamos este noticiero.
El COE Nacional anuncia el fin de todas las restricciones aprobadas a lo largo de la pandemia. Esto principalmente implica que toda actividad podrá realizarse con aforos al 100%. Sin embargo, las medidas de bioseguridad se mantendrán por precaución. Nos informa José Carlos Alvarado. Durante su recorrido en Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso dio un anuncio en compañía de varias autoridades de Estado. Después de 200 resoluciones emitidas por el COE Nacional, el mandatario señaló que las medidas de COVID-19. Todos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Sin embargo, lo único que se mantiene es el uso de mascarilla, pero el primer mandatario adelantó un detalle. Sin embargo, puedo anticipar también el elevamiento de esta medida para los próximos meses. Ministros de varios ramos acompañaron al presidente en este anuncio. Jimena Son, titular del Ministerio de Salud, explicó que ante la baja en hospitalización de pacientes, están llegando al control de la pandemia. Apenas queda una variante del coronavirus circulando en el país, según Garzón, y de tranquilidad ante el variante. Al momento ya no tiene variante Delta, presidente. Tenemos solamente variante Omicron y no tenemos que estar preocupados por esta nueva sublinaje que apareció. Es un sublinaje que se viene presentando en el mundo desde aproximadamente febrero. Con esto, el gobierno nacional espera reactivar económicamente al Ecuador, después de largos años de pandemia. Es una buena noticia sin duda, pero restricción de ventajas no significa pandemia terminada. Así que sigamos cuidándonos. Gaby. Así es, Tania. Como tú dices, hay que seguirse cuidando, adoptando las medidas de bioseguridad. Nos despedimos, gracias y buenas tardes. Buen fin de semana también.